Bueno, seamos bienvenidos a nuestra última lección de este curso, La llegada del Salvador. Y mi oración es que sigan creciendo con Academia Cristo, puedan seguir alimentándose. Hay mucho camino por recorrer, estudiando Discipulado 1, luego el Discipulado 2, y aunque tal vez nos veamos en alguna otra lección o tal vez no, quiero que sepan que aquí hay un servidor y que estamos siempre muy pendientes de ustedes. Anoche, en mi oración anoche, estaba orando por cada uno de ustedes para su crecimiento espiritual, su fortalecimiento en la fe y para que puedan seguir este camino de salvación. Por lo tanto, antes de empezar con la oración, bienvenido Franco, y también por ahí vi que Mercedes se estaba conectando. Bueno, bienvenidos, Buenos días, pastor. Buenos días a todos, hermanos. bienvenidos, muy bien. Y vamos a Buenos empezar, días, pastor. Buenos días, buenos días. muy bien, buenos días, la alegría caribeña. Muy Y bien, misma, caribeña. Ay. eso. Muy bien, vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, estimado Dios, por bendecirnos un día más a estar con tu palabra, que es lo más importante para nuestras vidas. Damos gracias porque es por medio de la escritura que podemos aprender cuál es nuestro peor problema, que es el pecado. Pero también damos gracias porque nos has dado el Espíritu Santo, quien por medio del poder del Evangelio nos ha dado la fe en Cristo Jesús. Es solamente por Cristo que vamos al cielo y permite que estos 4 C que hemos aprendido para estudiar, meditar y enseñar la Biblia pueda servir para nuestro crecimiento y fortalecimiento en la fe. Señor de los cielos, ponemos en tus manos a nuestros hermanos que están en Argentina, nuestros estudiantes que son de Argentina. Bendice su país y que también sabemos todo lo que pasa en nuestra región con todos los temas sociales, políticos. Como siempre ponemos esto en tus manos y permite, Señor, que siempre mantengamos esa diferencia entre la iglesia y el Estado. Nosotros oramos por nuestros gobernantes. Nosotros como cristianos Buenos días. queremos que haya amor entre todo el prójimo, con el prójimo, el respeto a la manera de pensar de muchos. Y también queremos, Señor, pedir y que seas tú siguiendo el estudio o el alimento espiritual para con todos estos estudiantes. Y también damos Uy, gracias por todo el amor y la paciencia que has tenido no. aún para conmigo. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy en la última lección, pues vamos a ver ese tema de Jesús predicando y sanando a muchos. Y vamos a poder hablar un poquito de los temas que tiene que ver con eso está muy relacionado también con el evangelio social, que ha mandado Jesús a que nosotros hagamos, porque de una mala hermenéutica o una mala interpretación de la Biblia, hoy en día, pues muchos creen tener dones para sanar, para tener milagros o hacer milagros o cosas así, pero con esta clase vamos a darnos cuenta que realmente, ¿por qué Jesús hizo milagros? ¿Por qué Jesús expulsó espíritus malignos? ¿Por qué Jesús realmente estaba actuando de la manera que actuó? Y siempre recordemos cuál es el peor problema y más adelante vamos a hablar un poco acerca de esto. Pero como siempre tenemos nuestros objetivos de estas lecciones. El de hoy, ya sabemos que estamos enfocados en Marcos capítulo 1, los versículos del 16 al 39. Y como en la anterior lección y esta, vamos a enfocarnos en el contar. Recuerden que cada lección que hemos estudiado ha hecho énfasis en
cómo practicamos, en cómo vemos cada una de estas 4C: el captar, el contar, el considerar y el consolidar. Créanme que esto nos ayuda mucho para el crecimiento espiritual. Esto es algo que en verdad fortalece mucho cuando nosotros dejamos que la Biblia hable por sí misma. Y recuerden todas las claves que hemos escuchado en esta clase, y esas claves nos ayudan a estar aprendiendo, a estar creciendo. Recuerden, y bueno, mi esposa tiene una camisa que dice: el límite son las estrellas. Y a mí me gusta mucho esa frase porque yo a veces pienso en cuanto a la educación o lo que aprendemos con la palabra de Dios. No hay límite, ¿cierto? También el límite son las estrellas. O sea, es algo que nunca vamos a poder llegar a ese lugar de tener un conocimiento perfecto en este mundo de las cosas de Dios. En el cielo sí vamos a poder tener un conocimiento claro de todas las cosas de Dios. Y es ahí donde la ley y el evangelio juegan un papel importante. Recuerden que hemos hablado mucho. La doctrina de la ley muestra el pecado, muestra que merecemos la muerte eterna, y lo que hace la ley es llevarnos a Cristo. San Pablo en los Gálatas habla de eso, que la ley es nuestro ayo. El ayo era una persona que conducía, que llevaba a los niños, que cuidaba a los niños. Entonces, la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo, porque la ley muestra que no podemos ganar la paz con Dios. Y es ahí donde aprendemos a cambiar nuestro vocabulario, porque ya no decimos que yo acepté a Cristo, sino que cambiamos nuestro vocabulario a decir: Él me ganó, Él me compró, Él me trajo a la fe. Y es ahí donde aprendemos el Evangelio, todo lo que Cristo hizo por nosotros, su obediencia activa, su obediencia pasiva, cómo Él realmente por amor a usted, por amor a mí, vino a este mundo a destruir las obras del diablo, el pecado y la muerte. El otro concepto muy importante que nosotros necesitamos siempre entender es la doble sustitución de Jesús, cómo Él cumplió cada mandamiento por usted y por mí, y cómo Él fue a la cruz para pagar por cada uno de nuestros pecados. Y es por esto que en la clase de hoy vamos a identificar eso, el propósito de los milagros de Jesús. Y sobre todo vamos a comparar esto con lo que pasa hoy en día, la necesidad de milagros hoy en día. Y es muy importante que vamos viendo estos temas, porque algunos de ustedes van a pasar por una clase, y no sé si algunos ya pasaron, que se llama legalismo. Y el legalismo nos va a enseñar a que no mandemos lo que la Biblia no manda, no prometemos lo que la Biblia no prometa. Y más adelante vamos a poder conversar un poco acerca de esto. Y para el captar de nuestra clase en esta mañana, bueno, quiero que participen dos o tres de ustedes en cuanto a quiénes son los demonios. Gustavo. Sí, pastor. Los demonios son ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Ellos no estaban de acuerdo con lo que decía el Señor y fueron en representación de Satanás. Muy bien, excelente. ¿Quién más desea participar? ¿Quiénes son los demonios? De nuevo, Gustavo. Ah, no, se me marcó, pero son espíritus malignos, se lo tomamos, perdón. Bien, muy bien. ¿Alguien más desea participar? Damos la bienvenida a Eileen, a Mari. Muy bien, entonces estamos aquí en el captar. ¿Quiénes son los demonios? Ya Gustavo hizo su participación. ¿Quién más de ustedes desea participar? Muy bien. Entonces, muy bien dicho de parte pues de
Gabriel, de Gustavo, perdón, y nos damos cuenta que los demonios, ¿cierto? Son ángeles que se rebelaron. Y bueno, no sabemos cuándo fue esto, pero sí vemos todas las cosas que el mal que hicieron. Y en Judas 6, y recuerden que Judas es un libro del Nuevo Testamento que solamente tiene un solo capítulo, nos dice, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Y estos nunca van a ser perdonados porque ellos ya tienen su castigo. Pues vemos que los demonios juegan o jugaron un papel mientras que Jesús estaba aquí en este mundo y vemos muchos casos de curación de endemoniados. Si no me falla la memoria, pues todos fueron curados en un día de reposo, en un sábado. Y muy bien, Mari, son ángeles caídos que se unieron a Lucifer y traicionaron a Dios. Y ese es el punto que necesitamos entender, que el padre o el líder de los demonios, hablando del diablo, ¿cierto? Hablando del diablo, que esta palabra quiere decir calumniador, y realmente pues él es aquel que quiso ocupar el lugar de Dios. Y bueno, Jesús en los evangelios dice que lo vio cuando fue lanzado del cielo. También la Biblia nos habla de él como Satanás. La palabra Satanás significa adversario. También en la Biblia y en Apocalipsis leemos de que él es el acusador. Él siempre está acusándonos a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dice que él es homicida, y claramente lo vemos lo que hizo con Adán y Eva y toda la creación. Y él actúa por medio de hipócritas, él actúa por medio de falsos maestros. Cuando hablamos de falsos maestros, pensemos también en el segundo mandamiento, porque el segundo mandamiento habla del nombre de Dios. O sea, cuando usted y yo estamos hablando las cosas de la Biblia, estamos hablando en nombre de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado lo que hablamos, lo que prediquemos, porque esto puede traernos muchos problemas delante de Dios si predicamos falsa doctrina. Y también explota los puntos débiles de los creyentes. El diablo conoce muy bien cuáles son nuestras debilidades, y por eso en San Pedro leemos que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, cuando entró realmente el pecado al mundo por culpa del diablo, pues sabemos que entraron todos los problemas que podemos vivir. Entró la muerte al mundo, las enfermedades, todos los problemas que podemos vivir. Y claro, habían casos de endemoniados. Si ustedes leen la Biblia en cuanto a ese tema, pues el primer caso de endemoniado que podemos ver fue con el rey Saúl en el Antiguo Testamento. Podemos ver ese ejemplo. Pero cuando estaba Jesús en este mundo, pues aumentaron esos casos porque el diablo sabía. Y recuerden que aún esos demonios muchas veces dijeron el nombre, tú eres Jesús, el Cristo. Y Jesús los callaba porque Jesús no quería que ellos en verdad predicaran el nombre de Jesús. Pero vemos que había una gran actividad en esos temas en esos tiempos de casos de demonios, porque el diablo sacó todo su arsenal para poder atacar a Jesús y su obra. Pero bueno, ¿cómo combatir al diablo? Y es lo que también vamos a aprender hoy, y también a los demonios. Y eso no depende de nosotros. Recordemos en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, que nos habla de la armadura de Dios. Entonces, Dios es nuestra armadura, y especialmente pues su palabra. La palabra de Dios juega un papel muy importante, como nosotros realmente éramos hijos del diablo. ¿Y cuándo éramos hijos del diablo? Cuando éramos incrédulos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros sí sabemos que es pertenecer al diablo.
La Biblia dice que éramos hijos de la ira y todo esto a causa de nuestro pecado. Y por eso la palabra de Dios juega un papel tan importante para nosotros. Y el otro ejemplo que podemos ver cómo combatir el diablo y los demonios, las mismas palabras de Jesús. Escrito está. Y esto es muy importante, esta palabra, porque el diablo siempre está atacando la palabra de Dios. Recuerden cómo atacó a Adán y Eva en el Edén. Recuerden cómo él ataca hoy en día la iglesia, poniendo dudas en cuanto a la palabra de Dios. Es por esto que es muy importante que nosotros no estemos dormidos espiritualmente, porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y es ahí donde muchos han abandonado la fe, sencillamente porque han caído de nuevo en las garras del diablo. Por eso Jesús vino aquí, a este mundo. Cuando estamos pensando, y ahorita que vamos a contestar las preguntas de el consolidar, pues ¿a qué vino Jesús? A destruir las obras del diablo. A eso vino. Todo el mal que metió el diablo al mundo, Jesús vino a destruirlas. Y tenemos esa esperanza de la segunda venida, donde Él va a ser totalmente destruido y ya no va a molestar más a los creyentes, a nosotros los hijos de Dios. Y es por eso que estamos estudiando aquí, porque hay muchas personas en este momento que necesitan, por el poder de la palabra de Dios, ser cautivados por Dios, traídos a la fe y quitados de las garras del diablo, porque en ese momento hay muchas personas en incredulidad que su alma está en peligro. Por lo tanto, la historia bíblica que tenemos para hoy, y recordemos que estamos recortando la parte de contar usando Marcos, el capítulo 1, versículos del 16 al 39, el cual nos cuenta que Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea. Cuando vio a Simón y a su hermano Andrés, que ellos eran pescadores y estaban echando la red al agua, Jesús les dijo, síganme y yo os haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Pero se encontró Jesús con un hombre que tenía un espíritu impuro. Y llegaron a Capernaum y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba, pero él lo mostraba con mucha autoridad y no como lo hacían los maestros de la ley. Y en la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu inmundo, el cual gritó, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Y Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole, cállate y deja a este hombre. Y el espíritu impuro hizo que el hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad, incluso a los espíritus impuros, y da órdenes y lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. Pero después de salir de esta sinagoga, Jesús fue con Santiago y con Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, estaba enferma, tenía fiebre. Se lo dijeron a sus discípulos y él se acercó y tomándola la mano, la levantó y al momento
se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlos. Y al anochecer de ese día, pues cuando se opuso el sol, llevaron todos los enfermos, todos los endemoniados a Jesús, y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó de toda clase de enfermedades a mucha gente y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios hablaran, porque ellos lo conocían. Luego de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús y cuando lo encontraron, le dijeron: todos están buscando. Pero él les contestó: vamos a otros lugares cercanos. También allí debo anunciar el mensaje, porque para esto he salido. Así, mis hermanos, es como Jesús andaba por toda Galilea anunciando el mensaje y las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios. Esa es la historia que vamos a considerar, esa es la historia que vamos a consolidar. Y recordemos que esas preguntas de considerar, estas 6 preguntas, vamos a responderlas de manera muy concisa, porque nos está ayudando a entender el pasaje bíblico. Aquí no vamos a dar explicaciones, a no ser de que cuando estamos enseñando esto, alguien tenga dudas de un objeto o del nombre de una persona o de alguna cosa que tenga que ver con el pasaje bíblico, pues si la respuesta es corta, podemos darla, o si no, ponemos eso en nuestra mente para contestarlo en las preguntas de consolidar, porque alguien puede hacer una pregunta y nosotros ya lo tenemos preparado. Por eso este método nos ayuda a considerar unas posibles preguntas que nos hagan aquellos que nos están escuchando, aquellos que les estamos enseñando. Pero, ¿qué queremos con esto? Que seamos concisos para ver si así tenemos esa costumbre de poder dejar que la Biblia hable a sí misma. Y es así como con esas preguntas podemos entender más el mensaje que queremos enseñar. Y como es de costumbre, la primera pregunta: ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quién desea participar? Gustavo. Sí, pastor. Los personajes de la historia son Jesús, Simón, Pedro, Andrés, hermano de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Santiago, la suegra de Pedro, los habitantes de Capernaum y los discípulos de Jesús que no se los nombra, pero son los seguidores. Muy bien. Mercedes también levantó la mano. También la suegra de Pedro también faltaba. Claro, la suegra de Y, Pedro. Muy sí, bien. y todos los discípulos que habían ahí. Claro que sí. Muy bien. También, pues muchos enfermos, muchos Sí, habían ahí. endemoniados Sí, también todo eso estaban. se cuenta ahí. Muy bien, Y los que excelente. estaban en la sinagoga, todo eso estaban ahí. Cuando habían ahí los creyentes que estaban ahí en la iglesia cuando fue Jesús y salió el demoniado. Muy bien. René, ¿es en cuanto a los personajes o los objetos? Los personajes, pastor, no sé si se podría incluir que los discípulos que seguían a Jesús era Simón, Andrés, Jacobo, que era el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. ¿Estoy en lo correcto o Sí, me corrige, pastor? no, esos son los que él había llamado hasta ese momento, ¿cierto? Gracias, Porque pastor. Dios me lo... aquí vemos que él estuvo llamándolos a uno por uno, ¿cierto? Muy bien. Amén. ¿Puedo Bueno, participar con los objetos o le doy la palabra a otro compañero? ya que tienes el micrófono, ¿cuáles son los objetos? Gracias, pastor y compañeros. Las redes de pesca, la barca, los jornaleros, la sinagoga, la casa de Simón y Andrés, la, la puerta y un lugar desierto y lugares vecinos. Gracias, pastor y compañeros. Muy bien. ¿Alguien más desea participar? Gracias, René.
Bien, entonces tenemos también el agua, ¿cierto? Como un Y, objeto más. y la sinagoga también también Muy bien, era un sí, objeto. ese objeto, ese lugar, sí. Y este, pues ya sabemos dónde ocurrió la historia, ¿cierto? ¿Y dónde Sí. ocurrió? ¿Dónde ocurrió? Ahí en la sinagoga fue la historia que fue ahí. Jesús Bien, llegó. sí, bien. René, gracias. ¿Dónde ocurrió? Permítame, pastor. ¿Dónde? En la región de Galilea, al lado del mar, Capernaum, en la casa de Pedro y en las sinagogas. Muy bien, Gustavo. Sí, lo mismo que dijo el hermano, en el mar de Galilea y Capernaum. Muy bien, excelente. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Pastor, Sí, la historia ocurrió al inicio del ministerio público de Jesús, en los primeros días o semanas después de su bautismo y tentación. muy bien, excelente. ¿Quién más? Y cuando el Cuando, comienzo de su inicio de su ministerio, cuando él andaba ahí ¿cómo se llama? Hablando la palabra, libertando a los cautivos, ahí fue esa historia. también ocurrió el Bien. sábado, el día de reposo también. Buenos días, Luis. Gracias por Buenos participar. días. Muy bien, Sí, cierto. también ocurrió el día de reposo. Muy bien, entonces el día de reposo, entonces muy bien, todas esas respuestas. Al inicio del ministerio de Jesús, un día de reposo y también un día que salió solo temprano para ir a orar a solas. Ahora vamos aquí al punto importante. ¿Cuál es el problema? Y recuerden que aquí vamos a hablar del problema que nos muestra el pasaje bíblico, ¿sí? No vamos a aplicarlo a nosotros. Vamos a ir al problema que el pasaje bíblico dice. ¿Cuál es el problema que había allá? Bueno, permiso, Thompson. Bien, El entonces, problema que vemos es la manifestación del hombre endemoniado dentro de la sinagoga. bien, entonces un hombre Ahí, y cómo, endemoniado. Bien, sí, cómo Jesús le reprendió la suegra de Pedro que se había enfermado, que también recibió salvación. Los enfermos que fueron después también fueron recibidos y sanados por Jesucristo. bien, muy bien. Gustavo, Sí, el problema principal es la presencia del mal y el sufrimiento en forma de enfermedad o posesiones demoníacas. muy bien. Francisco, La presencia del mal y de enfermedades. muy bien. Excelente. Entonces ahí estamos viendo el problema. Y fabuloso. Estamos hablando precisamente del pasaje. Y es para mí muy reconfortante ver que estamos centrados en lo que dice el pasaje. De acuerdo a ese Profe, pasaje, hola Mercedes. yo digo que él fue a libertar los demonios que habían ahí, tanta gente que había, porque había muchas personas que eran cautivos y él le estaba sacando los demonios. Pero Sí, decía que él no lo dejaba que hablaran los demonios, Jesús no lo dejaba que hablaran. ¿Por qué sí. no dejaba que hablaran? Pues, Sí, eso no porque sé, Sí, Jesús no quería que el diablo hablara de él. sí, Y eso es muy importante porque Jesús no quiere que la falsa doctrina hable de él. hablan exactamente, porque Sí, no muy tiene bien. nada que hablar de él. Sí, pero son los que más hablan. Así mismo es. Muy bien, tenemos cómo se soluciona el problema. Y según los versículos bíblicos. Permiso, Thompson. Dale, Tonso. Lo primero es que la suegra de Pedro recibe sanidad, el endemoniado es libertado, los discípulos aprenden la autoridad de Jesús cuando hablaba. También todos los que fueron llevados enfermos recibieron sanidades y milagros. Muy bien. Eso ex- consolidó el corazón de los que habían sido llamados por Jesucristo para que creyesen a Jesús y el Evangelio. Muy bien. Excelente. Entonces aquí vemos que se solucionó el problema. Y acuérdense que ustedes se van a encontrar con textos bíblicos
que podemos decir, sí se solucionó el problema para unos, no se solucionó el problema para otros, ¿verdad? Van a encontrarse con esa triste realidad. Entonces, por ejemplo, no se soluciona el problema porque no creyeron en Jesús. Piensen cuando Jesús estuvo en Samaria, luego de hablar con la mujer samaritana. Entonces, al final del pasaje bíblico, ¿qué nos dice? Nos dice al final del pasaje bíblico que que algunos de los samaritanos creyeron en él, otros no lo hicieron. Entonces, si se soluciona, no se soluciona. Tengan eso muy en mente. Y ahí no estamos dando ninguna respuesta que sea doble o tampoco, pues, estemos cambiando el significado de la palabra de Dios. Es lo que nos presenta el texto bíblico. Bueno, como hoy es nuestra última clase, ¿tienen alguna pregunta acerca de las preguntas de considerar? ¿O tienen alguna pregunta acerca del considerar? Muy bien. Entonces continuamos y vamos a continuar con las preguntas de consolidar. Y recordemos que estas preguntas de consolidar son 4, ¿cierto? Son 4 preguntas las cuales aquí es donde ya vamos a aplicarlo a nosotros. Y es ahí para poder saber qué es el pecado. Recordemos las palabras de San Pablo. Yo no conocería que la codicia es pecado si no es por la ley. Entonces, la doctrina de la ley es muy importante para nosotros. Hay un concepto en el mundo que se llama el antinomismo. ¿Y qué es el antinomismo? Aquellos que dicen que el cristiano no necesita escuchar la ley. Esto es falsa doctrina. ¿Por qué? Porque si nosotros no escuchamos la ley, nos volvemos fariseos, nos volvemos como si no reconocemos que tenemos pecado y es donde empezamos a tener problemas con nuestra relación con Jesús. Entonces, el cristiano necesita escuchar la ley, usted y yo necesitamos escuchar la ley porque aún dentro de nosotros está el viejo hombre. Y el viejo hombre necesita ser siempre, eh, la ley le da duro al orgullo del viejo hombre, ¿es cierto? Porque es algo que lastima mucho al ser humano, a nosotros, escuchar que no somos buenos, que no podemos hacer lo bueno. Luego hablamos del evangelio y lo más precioso que vemos aquí es pensar en la doble sustitución de Jesús. Ustedes en la Academia Cristo con los estudios y la práctica van a aprender. Por ejemplo, el primer mandamiento, no tener dioses ajenos delante de mí, dice el mandamiento. Usted y yo hemos pecado porque la ley ha mostrado nuestra idolatría porque hemos tenido no solamente una idolatría grosera cuando hemos adorado cosas diferentes a Dios, sino también idolatría secreta, cuando hemos confiado más en el dinero que en Dios, o en una persona más que en Dios, o ponemos cualquier cosa que está en nuestro corazón más que en Dios. Pero ¿por qué somos perdonados? Por Cristo, porque Cristo enamora a usted y enamora a mí. Él siempre adoró al Padre Celestial. Y un ejemplo de eso lo vemos en San Mateo 4, cuando el diablo eh, estaba tentando a Jesús. ¿Y cómo le contestó Jesús? Lo vemos en la clase, escrito está. Y también vemos que Él fue a la cruz y pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Y al pagar por nuestros pecados es como hemos sido perdonados y damos gracias a Él cómo vamos a vivir. Y es aquí donde vemos la aplicación. En amor y agradecimiento a Dios, cómo vamos a vivir. Y es la invitación que siempre yo les hago. Apliquemos estas palabras y así quitamos de nuestro vocabulario el que yo tengo, yo debo. No, en amor y agradecimiento a Dios, ¿cómo vamos a vivir? Volviendo al ejemplo del primer mandamiento, en amor y agradecimiento a Dios, voy a obtener mi confianza en Él.
Y sabemos que esto sucede únicamente por la obra del Espíritu Santo. Bueno, luego de haber explicado esto, ¿cuál es el punto principal de la historia? Recuerden que el punto principal de la historia es lo que nosotros queremos que nuestros oyentes escuchen. Entonces, ¿cuál es el punto principal de esta historia? Elin, buenos días. Sí, buenos días a todos, bendiciones. Pues yo diría que el punto principal que podemos resaltar acá es el poder de Jesús para libertar y para sanar. Muy bien, muy buen punto. Mercedes, El poder es Dios, no es el poder. Lo que Dios, Jesucristo fue, Él fue a libertar a los que se han perdido, a los que estaban perdidos. Ese es el principal objetivo de esa historia. Que Él muy, fue a llevar la buena nueva, el evangelio, a todo lo que no lo reconocían, a muy, libertar a esos demonios que lo libertó. muy bien, Esa es la cosa. muy buena respuesta, Gustavo. El punto principal también es la esperanza, porque cuando él llega ve que hay una distorsión total. Digamos, dentro de la sinagoga, lo hubiese pasado, tenían demonios y nadie se había dado cuenta. Él solamente se le manifestaron y lo reconocieron que era el Hijo del Señor. Lo Excelente. hubiese pasado. Entonces, él se estaba dando esperanza. Cuando él llega, aparece mucha gente que tenía sufrimiento, que estaban, y hasta el momento nadie había aparecido. Aparece el Mesías que tanto se había solicitado. Muy bien. Tenemos a Luis Atonso. Buenos días. Esto, para mí, aparte de los milagros que Jesús hizo, lo más importante fue el llamamiento de los discípulos para el ministerio, la capacitación y la preparación de cada uno de ellos para que entonces pudiéramos hacer la obra que Él dejó plasmada en cada uno de ellos. Fue el llamado de los discípulos, Muy bien, la conformación de su grupo de trabajo. muy bien, excelente. René. El tema central lo tengo. Jesús recorre toda Galilea, predicando en las sinagogas, expulsando demonios y sanando enfermos. Gracias, pastor. Muy bien, entonces, si ustedes pueden notar, y Verónica nos dice el poder que Jesucristo tiene para sanar y curar, además de llevar la buena nueva. Si ustedes notan, me gusta mucho que podamos expresarnos como lo estamos haciendo, no nos estamos saliendo del contexto bíblico, ¿cierto? Entonces, es lo que queremos enseñar. Y toda su lección necesita estar bien enfocada en ese tema que nosotros queremos enfocar. Ahora de nuevo, ¿qué pecado? Y me muestra esta historia y confieso en mi vida. Recuerden que es muy importante que nosotros confesemos nuestro pecado. Entonces, ¿qué pecado confieso en esta historia? ¿Quién desea participar? Tavo, Gustavo. Hola, hola. Sí, lo escucho. Y el pecado que veo en la historia y confieso en mi vida es la falta de fe. La falta de fe, muy bien. ¿Quién más desea participar? Luis Thompson. Dale, Luis. Ahí también podemos ver como pecado cuando un hombre está lejos de Dios, cómo los demonios pueden manifestarse o tomar posesión de personas. Y vemos también en la misericordia de Cristo de cómo puede libertarlo para volverlo a Él. Muy bien. ¿Alguien más? Profe, también la falta de fe, que también iban a la iglesia, pero estaban encadenados, porque muchos tenían muchos demonios, o sea, y tenían falta de fe, como dijo el hermano, porque Bien, estaban yendo a la iglesia, pero no estaban liberados, como dice. bien. No había, o sea, todavía vemos que hay personas que
no tienen fe. También Sí, este están en la pasaje, iglesia, sí, sí, no, este pasaje también nos habla de la oración. Jesús estaba solo orando, entonces en ocasiones no somos muy fieles en la oración. También ese pecado nos lleva a confesar cuando prometemos lo que la Biblia no promete. Y hay que tener cuidado con esto. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de los milagros. Usted y yo podemos orar por cualquier enfermo y tenga la seguridad de que Dios escucha la oración suya y mía por méritos de Cristo, porque Él es nuestro único mediador. Quitémonos de la cabeza de que una persona por ser pastor tiene más fe que el hermano que se sienta en la última silla. No, todos tenemos la misma fe, la misma confianza. Acuérdense que en esta clase yo he mencionado varias veces el término la fe salvífica. ¿Qué significa la fe? ¿Qué significa esa fe salvífica? El confesar que Jesús es nuestro Señor. El confesar que es por Jesús que vamos a ir al cielo. Entonces, si tenemos esta fe, lo que Pablo enseña a Timoteo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, es por este mediador que Él escucha nuestra oración. Y cuando estamos orando por la salud de alguien, cuando estamos orando pidiendo algo material para nosotros o para alguien, la palabra clave es conforme a tu voluntad. Cuando estamos pidiendo cosas materiales, cosas de salud, hay que agregar este término, conforme a tu voluntad. Por eso, de nuestra boca necesita salir esos términos como yo declaro. Nosotros no somos quien para cambiar la voluntad de Dios. Él sabe qué es lo Así es. mejor para esa persona. Oremos y pidamos esto. Y lo otro que es muy importante cuando estamos pidiendo cosas espirituales, pues vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé todas las bendiciones espirituales que necesitamos. Eso sí, no usamos el, la palabra conforme a tu voluntad. ¿Por qué? Porque en los evangelios aprendemos eso. Pida y se os dará. ¿Y qué vamos a pedir que se va a dar? Si leemos bien ese contexto, pidamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros todos los dones espirituales que necesitamos. También, muy importante, y hay que tener con mucho cuidado, hoy en día el tema de los casos de posesiones demoníacas. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si Jesús venció al diablo, entonces, ¿por qué hay personas, y a mí me llama mucho la atención, personas dentro de iglesias y personas que supuestamente pertenecen al Espíritu Santo y tienen una posesión demoníaca? Entonces, lamentablemente, y con esto no quiero herir la susceptibilidad de nadie, pero lamentablemente en muchas congregaciones la adoración se ha vuelto un show y no están enfocados en Jesús. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si ustedes quieren ver casos de posesiones demoníacas, pues los incrédulos, aquellos que practican con la tabla Ouija o que practican el satanismo, bueno, eso es muy común que a ellos les pasen cosas, pero no digamos de que alguien que va a la iglesia, escucha la palabra de Dios o aparentemente es creyente, tiene una posesión demoníaca. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pertenecemos al Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos el otro pecado que nos lleva a confesar esta historia. ¿Tienen preguntas, comentarios? Verónica, es la falta de fe, también creer en que Jesucristo y el Espíritu Santo todo lo pueden. Muy bien. Si no hay preguntas en este tema, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿En qué versos vemos el amor de Dios en esta historia? Buenas, Thompson. Dale, Thompson. Vemos el amor de diferentes formas, en diferentes partes de la historia.
Primero, en que Él escoge a los pecadores para que sean sus discípulos. Ahí vemos el amor de su llamado para cada uno de nosotros, en su misericordia, que nos, a pesar de nuestros pecados, nos escogió para servirle. Lo segundo, vemos el amor de Dios en el milagro cuando hizo a la suegra de Pedro, tirada en cama ahí, él fue, la tocó, la ministró y se levantó ella con un deseo de servirle. También lo vemos cuando el endemoniado en medio de la sinagoga comienza a levantarse, a vociferar acerca de quién era Jesús. Él lo manda a callar, echar fuera demonio y el endemoniado se queda en la congregación con una alegría, una diferencia y siendo libre. También lo vemos cuando llegan a otros enfermos y también le aplica el amor, la misericordia, sanándolos y libertándolos de toda cautividad. Profe, también yo veo el amor de Dios cuando Él nos elige gente humilde, que no sabemos nada, para que hagamos cosas extraordinarias, como Él fue con a los pecadores, y le dijo, sígueme, que te voy a enseñar a hacer Sí, bien. ¿Y Gustavo? amor, porque nos Muy fue a usar bien, para que le mostremos el amor de Dios a otra persona. muy bien, Mercedes. Ese Gustavo. mismo. Sí, en todo lo que nombraron mis compañeros, también está en el que él ofreció la orientación espiritual a través de la predicación, porque Sí, nadie lo presentaba y lo que se estaban haciendo dentro de la sinagoga también ya haciendo como una manipulación, sí, porque se tenía que decir, y él estaba diciendo que el padre de él no lo que se estaba haciendo. Y entonces él empieza a demostrar el amor que el Señor. bien. Muchas gracias. Luis Thompson, una pregunta, y perdóname si no entendí bien. Dijiste Sí, que sí. dijiste del endemoniado que después fue un líder de la iglesia. No, líder no. Fue Sí, transformado y alcanzó la misericordia de Dios allí en medio del pueblo. bien, Y respecto al comentario que usted hacía de la gente endemoniada, que hay que tener mucho cuidado, aquí podemos ver el mismo ejemplo que aparentemente ese hombre endemoniado llegaba a la iglesia, continuamente llegaba a la sinagoga, escuchaba, pero no era, estaba atado hasta que llegó Jesucristo y manifestó su poder sobre él. bien, sí, Así bien, lo podemos ver también hoy en las iglesias. Usted ve a la gente en la iglesia, pero levantan manos, alaban a Dios, pero nunca han sido libres. O sea, realmente son oyentes dentro de la congregación hasta que viene una palabra que los impacta y hace que lo que tiene se manifieste. Y se puede orar por él para que entonces el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, pueda libertarlo y entonces se afirman dentro de la congregación, igual que este hombre que alcanzó la misericordia dentro de la sinagoga. Gracias, Luis. Y esto lo que dice Luis nos hace mantener una diferencia, ¿cierto? La iglesia visible y la iglesia invisible. Entonces, la iglesia visible son todos los que nos congregamos en un lugar, ¿cierto? Y la iglesia invisible son los verdaderos creyentes. Y lamentablemente hay personas que se congregan y no tienen la fe. Y lo otro, que es una frase muy fuerte, y es el primero que nos da la mano cuando entramos a nuestra congregación es Satanás. Porque donde hay una iglesia, Satanás ha puesto una capilla. Y eso muestra el ataque fuerte del diablo a nosotros. Elín y luego Marco. Lenín. Pues yo veo el amor de Dios aquí en que Él tiene todo el poder y tiene toda la autoridad, ¿verdad? En quien podemos acercarnos para libertarnos y para sanarnos. Muy bien. Marco. Amén, buenos días a todos. Perdón por la tardanza en llegar. Yo veo el amor de Dios en esta historia de principio a fin. Realmente, cuando el Señor llama a sus discípulos, no lo hace porque ellos tengan algún mérito, sino que por el inmenso amor que Él tiene por la humanidad, está preparando ya
eh, la expansión de su palabra, ¿verdad? Recordemos que Jesucristo fue específicamente predicando a la casa de Israel, ¿verdad? Pero posteriormente él se aseguró de que esta palabra llegase también a la gentilidad. Am, el hecho de que a partir del versículo 27, 21, él estuviese ya manifestando su divinidad, su poder, su majestad al liberar, al sanar, y luego ya la confirmación de que él empieza a predicar su ministerio, todo es la manifestación del amor del Señor hacia la humanidad. Muy bien. Recalco mucho lo que Marco decía. Los discípulos fueron llamados sin merecer nada, ¿cierto? Eso lo recalco mucho. Muy bien, Marcos, porque es lo mismo nosotros. Hemos sido llamados sin merecer nada. Eso significa la gracia, regalo inmerecido. Mercedes, Profe, yo dije lo mismo, pero yo le voy a hacer una pregunta. Usted estaba diciendo que la iglesia invisible somos los verdaderos creyentes, ¿no? sí, porque Dios sabe quiénes son y lógicamente Eh, nosotros sabemos si Sí, pero creemos en ese verdad. yo creía que era que el único que sabe lo verdadero era Dios, porque a veces hay gente que se salvan y no saben uno porque no sabe el corazón de ellos, que el único que lo sabe es Dios. Sí, También es necesario. sí, eso es algo entre Dios y cada uno de Sí, nosotros, sí, ¿cierto? O exactamente. sea, usted sabe qué fe tiene y usted no se puede Sí, mentir. sí, Yo sé qué fe así. tengo, pero desafortunadamente hay gente, como el ejemplo que puso Thompson, que van a las congregaciones y levantan sus manos, adoran a Dios, pero una vez el pastor de mi congregación estaba predicando sobre la Trinidad y cómo le parece que hubo un hombre que estuvo mucho tiempo aquí, yo creo que más de 6 meses en mi congregación, y alguien lo escuchaba decir, Jesús no es Dios, Jesús no es Dios. Entonces, luego, cuando terminó el culto, la persona que lo escuchó lo llamó aparte y le dijo, yo escuché mal o usted estaba diciendo que Jesús no es Dios. Y él dijo, sí, yo no, el sermón que predicó el pastor es pésimo porque Jesús no es Dios. Y mire, y tomaba la Santa Cena con nosotros, estuvo congregándose con nosotros un poco más de 6 meses, y son ejemplos que pongo en cuanto a eso. Otro ejemplo que podemos vivir es que muchas personas van a los cultos, y el mismo ejemplo que pone Marco, pero la Biblia hace una diferencia entre pecar por debilidad y practicar un pecado. Entonces, si nosotros estamos practicando un pecado, eso se llama impenitencia y la Biblia dice que frente a la impenitencia no hay perdón, porque por eso es el arrepentimiento y es luchar con la carne. O sea, aquí no estamos hablando de que somos supercristianos, de que no pecamos, pecamos por debilidad, nuestra carne nos lleva a pecar, pero hay una gran diferencia entre pecar por debilidad y practicar un pecado. Y eso como cristianos necesitamos tenerlo muy en cuenta. Entonces ahí vemos que cuando yo soy impenitente, cuando yo estoy practicando un pecado, pues no pertenezco a la iglesia invisible. Puedo estar en la iglesia visible, puedo ser muy reconocido, puedo ser llamado el mejor de los cristianos dentro de la congregación, pero mi corazón está lejos de Dios. Gustavo. Sí, pastor. Yo creo, en sí, lo que veo también es que yo agradezco en este curso porque he escuchado hablar a varios compañeros míos y yo tenía un montón de dudas. En la iglesia donde yo me congrego, digamos, tenía ese problema, porque el representante en sí, uno le consultaba, porque uno tiene un montón de dudas. Y yo por ahí veo parte de, porque me gusta observar, veo que por ahí como que lo que está en la escritura como que lo manipulan. Entonces yo digo, por eso entré en los cursos, porque yo escucho a varias personas, acá los compañeros, y ellos mismos me sacan las dudas, o usted, profesor, me sacan la duda de lo que es. Porque yo por ahí, un ejemplo, el tema que yo por ahí lo he nombrado, el tema de cómo uno se tiene que ir vestido, o cómo la persona, entonces ellos te dicen, te imponen esto, y vos decís, eso no está en la escritura. Y yo muchas veces,
Cuando tengo la oportunidad le digo, discúlpame, pero eso no está en la escritura. No, pero entonces nunca te dan Entonces yo, cuando entré en los cursos, el motivo mío es no manipulemos la palabra del Señor. Capaz que mi forma sea media chocante para muchos, pero uno se tiene que asesorar, prepararse, porque la manipulación no cuesta nada. Hay gente que está muy débil, hay gente que verdaderamente necesita la palabra y que necesita de verdad que sean salvados. Pero hay gente muy, pero muy mala que utilizan la Biblia para la forma de interés de ellos. Muy bien, Gustavo. Aló, Ahora, sí, permiso, habla Thompson. o eso, Thompson. Puedo comentar, ¿verdad? Sí, claro. Hermano, yo quiero decirle algo. Mire, si usted va a la iglesia, o sea, le digo, yo también soy oveja, ¿verdad? Pero si usted va a la iglesia a prestarle cuidado a la parte de manipulación, usted no va a crecer nunca. Porque la Biblia enseña que todas esas cosas son necesarias dentro de la congregación para ver quiénes son los aprobados. Entonces, si usted va a la iglesia tiene con una perspectiva, yo quiero llenarme de Jesús, siempre va a haber una palabra que se predique, que edifique su vida. Usted tiene que salir con esa palabra, va a la Biblia, leer la Biblia, confirmar esa palabra y agarrarse del Señor. Porque si usted va, todo lo que hemos aprendido en esto, va a ver que los mismos líderes religiosos que estaban en la congregación, Jesús le tuvo que decirle que eran unos sepulcros blanqueados, porque aplicaban la palabra, pero no la vivían. Y a veces vemos eso dentro de las congregaciones. Yo puedo ser un pastor, por decir un ejemplo, y yo puedo predicar la palabra, pero no vivo. Por eso la Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. Porque la apariencia de todo es una cosa. Una cosa es cuando yo aplico y vivo la palabra, que es lo que me hace saber quién soy yo en Cristo y hace que los demás sepan quién es Cristo en mi vida. Entonces, yo le aconsejo que cuando usted llegue a la iglesia, deje de estar viendo tanto a la gente y ponga y enfóquese en Jesucristo. Porque si no, usted va a ser un cristiano, siempre va a estar pendiente de los demás y usted mismo se va hasta cansar de estar ahí y va a salir huyendo y no va a querer buscar de Cristo. Porque usted va a ver demasiado pecado, demasiadas situaciones dentro de las congregaciones y la Biblia dice que tengamos puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Muy Gracias. bien. Ahora, en amor y agradecimiento, vamos a contestar la pregunta 4, ¿cierto? En amor y agradecimiento a Dios, ¿cómo vamos a poner esa palabra en práctica en nuestra vida? ¿Quién desea participar? En amor y agradecimiento a Dios, esa palabra tenemos que ponerla en práctica en nuestra vida. Primero, teniendo compasión de nuestros hermanos, amigos, vecinos, compañeros, que lo que hemos recibido de gracia también lo demos de gracia. Ese amor que recibimos de parte de Jesús, de ser llamado de las tinieblas a una luz admirable, también lo apliquemos a aquellos que están en tinieblas para que también puedan ser atraídos a ese amor de Jesucristo y tener compasión de ellos, también pudiendo orar por sus necesidades para que de verdad el Señor se manifieste en ellos, obrando grandes milagros. Yo le pediría al Señor que me fortalezca y que me dé esa capacidad divina siempre y ese amor para con los demás, con el prójimo. Gracias, Luis. ¿Alguien más? En amor y agradecimiento a Dios, que vamos a poner en práctica de acuerdo a esa historia bíblica de hoy. René. Gracias, pastor. En amor y en agradecimiento a Dios, yo le pediría siempre ser fiel a su palabra. Cuando Él la diga a través de la Biblia, yo ponerla por obra, ¿verdad? Y así dar frutos de que estoy entendiendo y viviendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, pastor. Muy bien. Gustavo. Sí, lo haría para las personas que en este momento están mal y que desean tener un momento con el Señor, el momento crucial de la vida. Más le digo, lo que es en mi región se necesita mucho, mucho. Es como por ahí yo comento, es el tema de la iglesia en sí, de lo que está ocurriendo en todas nuestras regiones, en todas las latitudes, del norte al sur, ha habido un cambio muy grande. Cada uno tiene que saber cómo está su región y lamentablemente la palabra del Señor parece en algunos puntos como una mala.
Muy bien, muy bien. Y Mari dice en amor y agradecimiento usando nuestros dones para la gloria de Dios. Marco, Amén. En amor y agradecimiento al Señor, yo quiero siempre pedir ese poder que solamente Él me puede dar para despojarme de mí mismo, tomar mi cruz y seguirle, tal como Él hizo con nosotros. Él dejó su trono, Él dejó su santidad, Él dejó el cielo para venir a esta tierra y meterse en un simple cuerpo humano, de empezar a vivir entre la inmundicia que abunda en esta tierra. Su Espíritu Santo hoy que mora en nosotros nos insta a apartarnos de toda iniquidad, tal como dice el mensaje, ¿verdad? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Entonces yo siempre pido ese poder para no dar un mensaje tibio, para no dar un mensaje equivocado y que las almas que están débiles en la fe puedan malinterpretar la gracia del Señor y tomarla como pretexto para un libertinaje, sin caer en el legalismo. Yo quiero despojarme de todo aquello que pueda servirle de tropiezo, porque la Biblia dice que sí, van a haber tropiezos en la vida que nosotros llevamos, pero hay de aquel por el cual viene el tropiezo. Yo no quiero ser tropiezo para nadie y por lo tanto pido ese poder que solamente el Señor me pueda dar para poder dar un mensaje certero, asertivo del Señor, ¿verdad? Y no un mensaje confuso que tienda a que las personas se vayan a desviar. muy bien. Y tenemos a Mercedes, moderar el amor de Cristo en lo que hago, y Verónica, que el amor solo el Señor sabe dar. Muy bien, gracias por participar. Ahora, vamos a hablar de el propósito de los milagros de Jesús y el propósito o la necesidad de los milagros hoy en día. Y recordemos que Jesús hizo todos estos milagros para mostrar su poder y confirmar que Él es Dios. Dentro de la cristología, recuerden que la cristología es estudiar acerca de Jesús, encontramos de que Él es 100% hombre, 100% Dios. Nosotros no podemos dividir las dos naturalezas de Jesús. Por fe creemos eso. También con la Biblia podemos ver que Jesús tiene un estado de humillación y un estado de exaltación. Entonces, en su estado de humillación, él siendo Dios, no usó todo su poder como Dios. Por eso leemos en Filipenses que él dejó su trono de gloria, se hizo semejante a usted y a mí, se hizo siervo. Él tenía hambre, él comía, él se cansaba, él tenía sueño, él dormía, él lloró delante de la tumba de Lázaro, por eso le dolieron los clavos que entraron a su cuerpo cuando fue crucificado, cuando fue puesta la corona de espinas. Eso él lo sufrió en su estado de humillación. Y el estado de humillación de Jesús va desde el momento de su concepción hasta su sepultura. Su estado de exaltación empieza desde el momento de la resurrección hasta este momento, que Él está sentado a la diestra de Dios Padre y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, el propósito de los milagros de Jesús es mostrar eso, de que Él es Dios. También esas obras milagrosas que Jesús hizo demostraron que Él era el Salvador prometido, el Mesías prometido, y también era el Hijo de Dios. Pues lo vemos en el texto de hoy, como el demonio lo identificó como Hijo de Dios. Y con estos milagros él mostraba a todos que él tenía. Si ustedes recuerdan cuando los apóstoles estaban en la barca, que había una gran tormenta, él estaba durmiendo y lo despiertan, ¿no tienes miedo que vamos a perecer?
Jesús sencillamente para el viento, para la tormenta. ¿Y qué dicen los apóstoles? ¿Quién es este que aún las, el agua o la tormenta le obedecen? Pues en verdad, Jesús es Dios, es nuestro Señor y Salvador y por eso vino a hacer estos milagros mostrando. ¿Necesitamos hoy de milagros? Pues con la Biblia nos damos cuenta de que es la Biblia la que es el propio testimonio. El problema de los milagros hoy en día, y otra vez, no negamos que Dios haga milagros, Él hace milagros. El problema es que usemos los famosos testimonios para que la gente llegue a la fe. Entonces mucha gente llega a la fe porque escuchó un testimonio, que porque le hizo Dios un milagro o por tantas cosas que hablan acerca de esto, pero en realidad no podemos perder el enfoque de ser bíblicos. Si usted y yo estamos en la fe, es por el poder de la Biblia, por el poder de la palabra de Dios. Ella es la máxima autoridad. Entonces, es lo que necesitamos. Damos gracias a Dios porque si yo le pregunto, ¿ha pasado algo extraordinario en tu vida? Pues el milagro de la conversión, de estar aquí en la fe, es grande, pero también podemos hablar de cosas que han pasado en momentos difíciles, como Dios ha actuado en nosotros. Pero no perdamos la perspectiva de que nosotros no necesitamos milagros para creer, necesitamos en la Biblia para creer, y eso es lo más importante que nosotros tenemos acá. Y tener mucho cuidado, lo que hablamos hace unos minutos atrás, no prometer lo que la Biblia no promete, no mandar lo que la Biblia no manda. Ahora, Pastor, el permiso. proyecto final. Sí, Luis. Termine con el proyecto y entonces ya hacemos el comentario. Dale, tranquilo. Lo que pasa es que en esa parte no difiero lo que usted dice, pero acuérdese que hay milagros que Dios usa para captar, así como en la clase, esas situaciones que vemos en personas que están bien afectadas, llegan a uno, por decir un ejemplo, oramos, Dios hace el milagro, entonces la gente activa su corazón para la fe y luego le presentamos la palabra para que ellos puedan reafirmarse en Cristo sabiendo que Jesús es el que operó a través de ellos, pero vienen por una necesidad primero, tienen una enfermedad, tienen una dificultad. Entonces, ellos no pueden, muchos de ellos no van a recibir la palabra enseguida por la condición, el dolor, la situación que están. Si llega uno, ora, porque me ha pasado, hemos orado por personas que luego vienen a los pies de Jesucristo y se mantienen firmes aprendiendo de la palabra y afirmando su fe. No por el milagro, pero el milagro fue lo que Cristo tuvo que usar para captar su atención y saber que hay un Dios que es real. Entonces Jesús mismo nos manda a nosotros que vayamos y oremos por los enfermos, sanemos a los enfermos, claro, en su nombre, ¿verdad? Y por el poder del Espíritu Santo, para que estos crean. Dice que muchos creerán por los milagros, otros creerán por la palabra, para que ellos entonces puedan reafirmarse siempre en Cristo. O sea una o las dos tendencias, siempre las dos tendencias nos van a llevar al final a la palabra. Lo importante es que podamos captar las almas a través de la predicación, a través de la oración, a través de un milagro, que Dios sea quien se manifieste en ellos para que entonces nosotros podamos llevarlos a ellos a la escritura, como usted nos manda acá y nos enseña, y podamos enseñarle el amor, la gracia, el favor de Jesucristo, para que ellos pongan su corazón en Jesús y puedan seguir firmes en la fe. Ese es mi comentario. Sí, y en parte comparto algo del comentario que haces. Lo que pasa es que el problema de hoy en día es que yo lo he escuchado, que muchos dicen que llega la fe por un milagro y no usan la palabra de Dios. Y todos sabemos que eso pasa, eso pasa. Entonces es donde tenemos que tener cuidado, porque todos nosotros, Dios usó una necesidad, todos tuvimos una necesidad. Algunos tuvieron problemas de alcohol, otros problemas de desempleo, o sea, eso puede suceder. Pero, ¿qué es lo que pasa? Para ser muy directos en este tema, de que la palabra de Dios es tan desplazada en muchas partes que le dan más importancia al milagro que a la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan desplazada en muchos lugares que pueden pasar horas y horas hablando de testimonios y no hablando de Cristo. Es Entonces, correcto. es ahí donde tenemos que cuidarnos, porque yo he escuchado de muchas personas que dicen que llegan a la fe por un milagro. No, la fe llega a nosotros es por el oír
de la palabra Y de el agua Dios, de Pedro. ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque todo eso se van enlazando con la falsa doctrina, ¿verdad? Pero estamos de acuerdo en eso, porque todos en algún momento tuvimos una necesidad, ¿cierto? Ninguno nos levantamos un día diciendo yo quiero ser cristiano hoy. No, o al menos por lo que yo conozco de mi vida, hubo una necesidad y en ese momento pude escuchar de la palabra y esa necesidad de un problema que teníamos o que cualquiera puede tener, Dios la usa para conocer a personas que nos van a hablar de Jesús. Pero ¿por qué estamos aquí? Por el poder de la palabra de Dios. Yo entiendo la Gracias, parte que usted Luis. dice, yo entiendo la parte que usted dice porque de verdad la gente llega por la necesidad. La palabra viene, los imparte. Luego que comienzan a crecer, hablan más de sus necesidades y de su problema y de todo, menos de la palabra. O sea, Eso es, lo importante aquí es que el captar de Jesús fue el milagro para que llegáramos a la palabra. Una vez vemos lo que la palabra hizo en mí a través del milagro, entonces uno comienza a entender el proceso, el camino a Jesucristo, a conocerle, y uno entonces comienza a entender quién es realmente Cristo en nuestra vida. sí, Entonces, el problema es que la gente se ha desviado, realmente se ha desviado. Los milagros, el captar de Dios sigue fluyendo. El problema es que la gente se ha desviado después que crecen un poquito, desarrollan la fe, aprenden las escrituras, vienen con el problema que está ahorita mismo en el ambiente, que es los likes, la remuneración y estas cosas. Entonces, agarran los milagros y lo convierten en un negocio ajá, y no declaran lo que es realmente el llamado de Dios, que es a predicar el evangelio y a rescatar las almas. Entonces, captamos a la gente a través de lo que yo viví, y manipulamos, como decía el hermano, manipulamos a las personas, así Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo, pero no realmente lo llevamos a lo que es el fundamento, que es la escritura, para que ellos puedan reafirmar a través de la palabra y de milagro que recibieron la fe en Jesucristo, para que puedan llevar a otros a Cristo. O sea, el problema está, es evidente en muchas congregaciones, en la radio, usted lo ve en la televisión, lo ve en internet, que agarran los milagros y lo hacen más grande que a Jesucristo que hizo el milagro. así es. Muy bien, Luis. Gracias por tu participación. Gustavo. Sí, pastor. Referente a eso, el ser humano tiene que ver un milagro. Y el Señor nos dejó, está ahí la Biblia, el libro, y lo tiene que poner en práctica. Pero ¿qué pasa? El ser humano es cuando pasa lo siguiente, yo doy un ejemplo. Una persona que está privada de libertad, tiene muchos años, en parte se queda con, ¿cuál es la libertad más grande que tiene? La palabra del Señor. En los lugares donde están privados de libertad, buscan la palabra del Señor. Y muchas veces dice, dentro de esto está mi libertad, porque tienen que pasar muchos años. Y muchas veces ellos están más libres que nosotros, que estamos afuera, y ellos tienen la palabra y es la única resignación que tienen. No estoy justificando el hecho de la persona. El niño que está en un hospital, que está con los últimos alientos pidiendo por el Señor. Un pequeño joven que, y muchas veces el ser humano o el cristiano le pide al Señor, dame un auto, dame plata, y hay muchas necesidades. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano desde la época antigua siempre tiene que ver. Si no ve, no lo cree. Pasa así con el ser humano. ¿Entiende? Y el Señor nos Sí, dejó la palabra. Tenemos que poner en práctica. así es. Ir a la palabra. Marco. Estoy de acuerdo totalmente con usted, pastor. La verdad, um, se da en el ministerio del evangelista, Dios usa al hombre para hacer muchos milagros y eso es así. Pues vemos a muchas personas que reciben un milagro, pero si todas las personas que recibieron un milagro estuviesen hoy en las congregaciones estuviesen totalmente llenas y no vemos que sea así. ¿Por qué sucede eso? Porque no se está magnificando a Dios a través de su palabra, no se está magnificando, no se está enseñando doctrina en las congregaciones, sino que
la ovejita recibió el milagro, por decir algo, a través de Dios, a través de un evangelista que le predicó la palabra, que le mostró la ley, que le mostró la bondad del Señor en el evangelio, pero esta ovejita se fue para la congregación o no se fue para una congregación, en el peor de los casos, pero si se fue para una congregación en donde le siguieron magnificando el milagro y no la palabra de Dios. Muy Entonces, bien. eso es de tener bastante cuidado porque eh, a través de años de evangelismo he podido confirmar que muchas personas afirman haber recibido un milagro de parte de Dios y sin embargo no se encuentran congregándose, no se encuentran en el camino de Jesucristo. Muy bien, gracias Marco. Y es una triste realidad. René. Gracias, pastor. Gracias, compañeros, por esos aportes. Perdóneme, pastor, hacer pues la diferencia, ¿verdad? Pero escuché que iba a dar el proyecto final, pastor, o Sí, todavía no. sí. Entonces, proyecto final. Recuerden que el avance dentro del sistema de Academia Cristo, de la Ruta Cristo, como ya expliqué en alguna oportunidad, viene de hacer estos proyectos, ¿cierto? Usted puede ser muy fiel en la asistencia, pero la asistencia lo que te ayuda es a crecer, a entender, pero donde nos damos cuenta si hemos sido claros con el mensaje que hemos dado es en el proyecto final. Yo voy a compartir un formato en el grupo que ustedes pueden usar para hacer su proyecto final. Recuerden que pueden usar las historias que estudiamos en en esta, en este curso, pero si usted quiere usar una historia diferente, yo la recibo. Y sería muy emocionante poder leer que escojan otras historias para así ir aprendiendo. Y el formato que les voy a compartir les va a guiar, les va a ayudar mucho a pensar, bueno, si estoy preparando esta clase, cuál es el público que me voy a dirigir, a quiénes me voy a dirigir y ya luego te ayuda pues a organizar toda la lección. Por favor, dentro del proyecto, porque yo no tengo el nombre de todos, tengo el nombre de algunos que hemos hablado por el interno, pero le ponen el nombre, ¿cierto? Porque para mí es muy importante poder informar bien a los hermanos de Academia Cristo si Julano de tal o Julana de tal terminó bien el curso con el proyecto final. Si usted quiere enviarlo por voz, yo se lo voy a recibir también. Le voy a recibir también si usted graba su proyecto final por audio o escrito, es igual para mí. Le doy la misma validez y recuerden que tenemos esta semana que viene para hacer el proyecto final y así poder dar terminado el curso. Recuerden que el propósito de nosotros como Academia Cristo es capacitar para seguir esa gran comisión y la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones, para que ustedes crezcan en la palabra de Dios, pero no solamente ustedes, nosotros también crecemos y así podemos llevar la palabra de Dios a otros. Si ustedes desean en cualquier momento tener un grupo sembrador, por favor hable con los consejeros que ustedes van a tener dentro de la Academia Cristo y allí van a hablar acerca de esto, pero todo esto, como ya lo expliqué alguna vez, está dentro de la Ruta Cristo. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta con el proyecto final, pues con gusto por el interno pueden escribirme y yo puedo ayudarles. Hoy es un día que voy a estar trabajando Una mucho pregunta. aquí y entonces va a ser muy fácil poder ayudarles. Ahora vamos a terminar con la oración. Señor de los Profe, cielos, una pregunta antes que usted termine. sí, Mercedes. ¿Cuándo que usted dice que hay que entregar el proyecto? Sí, tenemos una semana para hacerlo. Sí, o sea, Bueno, yo no sé, eh, yo no le garantizo que se lo voy a entregar una semana, yo le voy a avisar para que me dé tiempo. Ok, hágale, pues sí, me cuentan, me está cuentan. bien, ok, Sí, lo importante es que no está cierren bien, el bye. curso sin hacer el proyecto final. Bien, es muy Está importante. bien, bye. No, Muy bien, no, yo voy oremos. a hacer lo que no, no, bye.
Te damos gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, porque nos has tenido estudiando estas lecciones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos haga fieles a tu palabra, que de nuestra boca simplemente salga lo que enseñas en tu palabra y que podemos guiar a otros por medio de ella. Ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales, bendícenos conforme a tu voluntad, pero también oramos para que espiritualmente sigamos unidos en la fe con la esperanza de la vida eterna. Bendice, Señor, a cada uno de estos estudiantes para que sigan animados por la obra del Espíritu Santo, con la fe en Cristo Jesús, caminando no solamente en estudiar en la Academia Cristo, sino el destino final que es el cielo, que es lo más importante para nosotros, de que estemos allí en el cielo alabándote y glorificándote, que estemos allá dando gracias por todas las misericordias que nos has dado. Bendícenos en este día, bendice también a todos los otros estudiantes de Academia Cristo que están en otros cursos, a todos los profesores y misioneros que están en otras materias enseñándolas, para que seas tú también guiándolos por los caminos de la verdad. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, para mí ha sido una bendición servirles, conocerlos, aunque sea por este medio. La vida, como decimos, hay muchas bendiciones de parte de Dios. En cualquier momento los podemos conocer cara a cara. Y es una bendición, o si no, nos volvemos a ver. En el cielo nos vemos y allá vamos a estar juntos adorando a Dios. Un feliz Amén. día. Amén, Amén. pastor. Muchas Profesor, bendiciones. Bendiciones, Gracias, pastor, y pastor. bendiciones, Gracias. estimados Que tenga compañeros. un bonito y bendecido día, pastor. Para ustedes Muchas también. gracias por Para todo lo que un nos ha placer enseñado, lo que hemos compartir con ustedes. aprendido, y que eso quede en nuestro corazón y que lo podamos vivir con otras personas que no lo conocen. Y es muy bonito todo lo que nos ha enseñado Así mismo. sobre las 4C. Entonces, muchas gracias por todo, pastor. Y seguimos orando en esa dirección, que Dios cada día nos dé más sabiduría y entendimiento. Muchas gracias, pastor. Que tenga una bonita y bendecida semana junto con Para los suyos. todos. Muy Que bien. Dios nos ayude a siempre Hasta luego, moderar a Cristo, Francisco. que siempre le hablemos de Jesucristo a nuestros Amén, hermano. alrededores, a nuestros Claro que amigos. sí. Para Un todos buen mis día en el compañeros, Señor. Bendiciones a muchas todos. bendiciones. Bendiciones, Bendiciones. pastor. Bye, cuídense, bye. Que Dios siga ensanchando su ministerio y le siga usando grandemente. Gracias a todos. Gracias. Para todos ustedes Amén. igual. Igual para Hasta luego. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones. bendiciones.